Hola, Dios te bendiga, es Cristian Morales y este día es 10 de marzo del 2025 y hoy comenzamos una serie de estudios del libro de Daniel. Y vamos a comenzar juntos con el capítulo 1 de Daniel. Es un estudio de la palabra de Dios desde un contexto profético, pero también enlazándolo a la realidad actual y con la ayuda de Dios hacer este estudio que nos permita contextualizarlo, o más bien dicho, comprender nuestra vida actual en relación a la palabra de Dios, en relación a la profecía bíblica. Y el libro de Daniel es sumamente importante dentro del contexto profético de la palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, profeta de Dios, Daniel capítulo 1. Vamos a leer un poco, no voy a leerlo todo, pero vamos a leer un poco al principio. Capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Antes de continuar, quiero que comprendamos el contexto en el cual está pasando todo esto. Eh, Israel. Israel estaba dividido, recuerda, luego de David, Salomón, vinieron otros hijos de Salomón que fueron reyes y finalmente a causa de la desobediencia el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, llamado Israel, el cual fue conquistado por Asiria en el 722 a.C., y el reino del sur, que era el reino de Judá, que quedó aún un poco más de tiempo y en el cual reinaban los descendientes directos de David. Pero Judá también cayó en pecado, el pecado de adoración a ídolos, y a la idolatría, en realidad, a pesar de la advertencia de varios profetas. Recuerda el libro de Jeremías, Habacuc, Ezequiel. Todos estos profetas advirtieron al pueblo de Judá que se arrepiente de su pecado. Sin embargo, no lo hicieron. Y para el año 605 a.C., mira, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquista Jerusalén y la toma eh, cautiva y toma a jóvenes de la realeza, los nobles, incluyendo a Daniel y sus amigos. Y sobre esto se va a tratar el capítulo primero de Daniel. Algunos otros datos interesantes en contexto histórico de la época. Quiero darte información, por ejemplo, eh, este pueblo, este rey Nabucodonosor era Nabucodonosor II, y como hemos dicho, en el año 605 él también derrotó a Egipto en una batalla muy famosa que se conoce la batalla de Carquemis, y con eso consolidó su poder y su autoridad en el cercano oriente. Eh, Nabucodonosor, y lo vamos a estudiar en el capítulo 2, y Babilonia representa eh, toda una secuencia de reinos que van a gobernar el mundo entero. Y vas a recordar en Daniel 2, se habla del sueño de Nabucodonosor, en el cual Babilonia era esa cabeza de una serie de reinos. Y con lo que te acabo de... y hago ese pequeño paréntesis para enlazar con lo que estoy mencionando, en que justamente Babilonia derrota a Egipto en esta batalla de Carquemis y consolida su poder como un reino que gobernaba el mundo entero, pero el mundo de la época conocida, el mundo del Medio Oriente, del cercano Oriente. Para el año 605 hemos dicho, Babilonia somete a Judá, al reino de Judá, y deporta parte de esa élite de judía, que incluía a Daniel y a sus amigos. Sin embargo, en el año 586 a.C., luego de varios años de esta primera deportación a Babilonia, Jerusalén fue completamente destruida. Recuérdalo, 586 a.C., por Nabucodonosor. ¿Por qué razón lo destruye a Jerusalén? Porque
este pueblo de Judá se rebelaba, no quería someterse. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, quería someterlo como un pueblo vasallo, pero ellos no se dejaban. Finalmente fueron destruidos, completamente destruidos. Un poco de contexto geográfico. Babilonia era la capital del imperio babilónico que está ubicado en Mesopotamia. Mesopotamia es el actual Irak. Y Mesopotamia es un área súper importante en el Antiguo Testamento. Tú vas a ver historias como de Abraham, Isaac, Jacob, que se ejecutan en parte en esta área de Mesopotamia. Y sobre todo al principio del Antiguo Testamento también, el libro de Génesis. Eh, Babilonia era una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Grandes templos majestuosos, los jardines colgantes de Babilonia y el famoso Sigurat de Marduk. Y de eso lo vamos a hablar más adelante. Jerusalén, en cambio, era la capital de Judá. Era una ciudad amurallada y al interior encontrábamos el fabuloso, majestuoso templo que construyó Salomón para Dios. Estaba en el centro de Jerusalén. Y este templo fue saqueado y destruido por los babilonios. El río Éufrates. Babilonia se encontraba en un área fértil gracias a este famoso río Éufrates, por lo cual Babilonia se convirtió en un centro económico y cultural y religioso de la región. En el aspecto político, este imperio babilonio se establece en el periodo del año 626 al año 539 a.C., bajo Nabucodonosor, y Babilonia, como hemos dicho, era una potencia dominante, que reemplazó un gobierno anterior, que eran los asirios. Los asirios habían conquistado Israel, el reino del norte, pero ahora luego de Asiria viene en los imperios del mundo viene Babilonia y es Babilonia que conquista el reino de Judá. Y como hemos dicho, lleva a Daniel y a sus amigos a Babilonia. La política de Babilonia era justamente eso, las deportaciones de las élites políticas de los pueblos que eran conquistados. ¿Para qué objetivo? Para asimilarlos en su cultura. Cuando Babilonia conquistaba los pueblos, trataba de asimilarlos en su cultura. Cuando tú lees el capítulo de Daniel 1, y lo vamos a leer un poco más, vas a ver cómo trató el rey Nabucodonosor de que estos jóvenes de la élite judía sean asimilados por la cultura babilónica, pero no lo lograron. Judá era un reino vasallo. Tras la derrota de Judá, los reyes judíos quedaron subordinados a Babilonia hasta la destrucción final de Jerusalén en el 586 a.C. Obviamente, Babilonia tuvo una influencia enorme en los pueblos que conquistó. Estableció a nivel religioso el politeísmo. Tenían muchos dioses, varios dioses. El más importante, Marduk, el cual obviamente desafiaba la creencia monoteísta del pueblo de Israel. Un solo Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Aleluya. En este contexto, Daniel y sus compañeros, y lo vamos a leer, fueron llevados a Babilonia y fueron sometidos a un proceso de educación, podríamos llamar adoctrinamiento en la corte real, durante 3 años. Sin embargo, y eso es lo que vamos a resaltar de Daniel 1, Daniel y sus amigos fueron fieles a guardar la identidad que Dios les había dado como judíos y guardaron su fe en el Dios único y verdadero. De eso vamos a hablar a continuación. Vamos a leer un poco más acá de Daniel, capítulo 1, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trabajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira, entonces ya hay una orden respecto a estos jóvenes. Debían ser enseñados en la lengua de los caldeos. Debían ser enseñados en la cultura de Babilonia.
Verso 5, y le señaló el rey ración cada día, aún la comida, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años. Este periodo de educación eran 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. El rey quería incluirles como sabios en Babilonia, pero tenían que ser adoctrinados en la cultura, la religión de Babilonia, que incluía la astrología, la adivinación y muchos otros elementos de la cultura pagana. Y entre otras cosas, los alimentos que muy probablemente eran también sacrificados a ídolos. Y es por eso que Daniel también rechaza el contaminarse con esos alimentos, además de que seguramente incluían alimentos prohibidos en lo que es la ley de Moisés. Entonces dice, entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto del jefe de los eunucos les puso otro nombre, cambio de identidad. Y vamos a ver lo que significan esos nombres. A Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y este es nuestro versículo clave del día de hoy, que vemos la actitud de Daniel y de sus amigos, de no contaminarse con esa cultura, esa religión. Vamos a aumentar algunos otros elementos de información. Por ejemplo, ¿qué significaba este cambio de nombre que el jefe de los eunucos quiso hacer? Daniel en hebreo significaba Dios es mi juez, pero el nombre babilónico Belsasar significaba Bel protege al rey. Bel, el nombre de un dios de los babilonios. ¿Qué diferencia? Dios es mi juez, es Daniel. Ananías significa Jehová es misericordioso, pero el nombre babilónico de Sadrach significaba iluminado por Aku, que era un dios lunar de los babilonios. ¿Te das cuenta cómo? Y ahora contextualicemos a nuestra realidad. El mundo trata de cambiar nuestra identidad como creyentes, como cristianos, como creyentes de Dios y en Jesucristo, y quiere cambiar el nombre de las cosas, quiere cambiar nuestra fe de diferentes maneras, atacando la fe. Pero nuestra identidad está en Cristo. ¿Quiénes somos llamados? ¿A qué hemos sido llamados? No permitas que tu identidad sea cambiada por el mundo. Misael significa ¿quién es como Dios? Fue cambiado a Mesac. ¿Quién es como Aku? Imagínate, ¿quién es como ese dios pagano? Misael, acabamos de decirlo, y Azarías, Jehová ayuda. Abed-Nego, eso significa siervo de Nebo. Nebo era el dios de la sabiduría de los babilonios. Entonces, ellos no permitieron que su identidad y su fe en Dios sea cambiada. Y es por esto que Daniel dice que propuso en su corazón. Y de igual manera, tanto tú como yo debemos proponer en nuestro corazón, decidir algo en nuestro corazón. Y dice que se propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y Daniel halló gracia con el jefe de los eunucos. Y más adelante vemos cómo Daniel pide ser sometido a prueba por 10 días y que se le den simplemente legumbres a comer. Y que al final este jefe de los eunucos mire el rostro de ellos y lo compare con los jóvenes que comían la comida del rey. Al final de esta prueba, el jefe de los eunucos pudo constatar que Daniel y sus amigos lucían en su apariencia mejor que los otros. Dios les dio gracia, pero ellos decidieron en su corazón no contaminarse. ¿Has decidido en tu corazón no contaminarte con el mundo? Quizás eres un joven en tu escuela y el mundo te invita a fiestas, a escuchar música pagana, música que trata de llevarte a deseos carnales,
o simplemente apartarte de Dios. ¿Es que tú estás aceptando y permitiendo eso en tu vida o tú le estás diciendo no? No a las drogas, no al tabaco, no a toda clase de pecado, no a la idolatría y el amor al dinero. Y has propuesto quizás en tu corazón como Daniel no contaminarte con este mundo. Yo te invito a este día que nos propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo, guardar nuestra identidad en Dios, así como Daniel y sus amigos guardaron su identidad y no se contaminaron con las cosas del rey de Babilonia. Tú y yo no debemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Debemos disponer nuestro corazón, proponer en nuestro corazón. Y ellos tuvieron éxito, porque Daniel y sus amigos luego fueron encontrados cuando el rey de Babilonia los probó luego de 3 años y les hizo preguntas. Descubrió que ellos eran más sabios y más inteligentes que todos los otros jóvenes que se habían contaminado. Porque Dios nos ha llamado a cosas más grandes, a cosas más altas, a cosas más sublimes. Pero para hallar esa gracia de Dios, necesitamos obedecerle, necesitamos proponer en nuestro corazón y guardar los principios de Dios y no contaminarnos con el mundo. Hemos visto esa prueba de la comida y el resultado y la recompensa que Dios les dio. Dios les dio sabiduría, Dios les dio entendimiento y ciencia en toda ciencia y literatura, y además Daniel recibió el don de interpretar sueños. Dice la Biblia que fueron hallados por el rey de Babilonia 10 veces más sabios que todos los demás. Invitación final a mantener nuestra identidad en Dios, no dejarnos influenciar por este mundo, mantenernos fieles en lo pequeño. Daniel empezó con una pequeña decisión sobre su alimentación, pero terminó llegando a ser un gobernador en Babilonia. Depositemos nuestra confianza en Dios, porque Dios va a honrar la fidelidad, así como honró la fidelidad de Daniel y sus amigos. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en tu fe en Cristo, en tu fe en Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, a pesar de estar rodeado de un mundo que quiere cambiarnos? Un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que está completamente corrompido y al revés. Nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios y te invito a que nos mantengamos firmes. Vamos a terminar esta pequeña reflexión de Daniel 1 con una pequeña oración. Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que ayudes a mis oyentes y a mí mismo a podernos mantener firmes en tu verdad y no contaminarnos con las cosas de este mundo. Ayúdanos a proponernos como Daniel en nuestro corazón, no contaminarnos con la porción de la comida del rey, no contaminarnos con la porción de este mundo y guardar nuestros corazones y nuestra identidad en lo que tu palabra, oh Dios, nos enseña. Te pido que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes a vivir para ti y que nos ayudes a descubrir en este estudio de Daniel todo lo que la palabra de Dios y lo que tú quieres revelar a nuestra vida para que lo pongamos en práctica y que así lo hagamos. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero darte gracias por haberme acompañado en esta pequeña reflexión. Yo espero que simplemente sea de bendición para tu vida. Hasta una próxima oportunidad. Cristian Morales te saluda.